lo hace con un propósito o lo hace solamente por hacerlo. Yo creo que Dios no hace las cosas al ahí se va. Yo creo que Dios no actúa y piensa después. Teniendo esa idea clara, tenemos que entender que Dios nos creó con un propósito al crear al hombre y a la mujer y unirlos en una sola carne, como nos menciona el Evangelio. Y vamos a ver, por ejemplo, cuál es el plan de Dios para nuestro matrimonio. Es decir, Dios te creó a ti, Dios creó a tu pareja, pero los creó con un plan. No dijo, voy a hacer a Mari y ahí después a ver cómo me sale Beto. ¿No? Dios creó a Mari con un propósito específico para Beto y que tuvieran un plan. No lo hizo solamente por hacerlo. Vamos a descubrir el propósito de Dios para nuestro matrimonio y encontramos 4 puntos claves que si nosotros nos salimos de alguna forma en esos puntos, dejamos de estar en el propósito de Dios. Nos alejamos del plan para el que Dios nos formó. Y es cuando empezamos a sufrir las consecuencias. Miren, cuando los matrimonios comienzan a tambalearse, es porque se están alejando del propósito de Dios. Cuando los matrimonios comienzan a dudar, es porque se están alejando del propósito de Dios. Vamos al Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2:18. Dice la palabra de Dios: dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle un auxiliar semejante a su semejanza. Palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, le voy a hacer una mesera. No dice mesera. Le voy a hacer una, ¿qué más se puede decir? Pues una sirvienta, una lavandera. No, una cocinera tampoco. No, dice, le voy a hacer un auxiliar. ¿Y saben cuál es la función de un auxiliar? Que lo auxilie, que lo ayude. Así de simple, ¿no? Si tú tienes un auxiliar, quiere decir que si por alguna razón tú no estás, tu auxiliar puede hacer las cosas igual o mejor que tú. Fíjate, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y fíjate cómo encontré un significado de solo. Significa aislamiento o confinamiento, falta de contacto con otras personas. ¿Se puede sentir solo en el matrimonio? Hay veces que sí. ¿Puede haber soledad en el matrimonio? Puede haber un momento en que tú digas, que solo me siento, a pesar de que tengas 8 chamacos y tu esposa ahí por un lado. ¿Te puedes llegar a sentir solo? Sí se puede, pero no es bueno que el hombre esté solo. Pero, ¿por qué? ¿Qué puede aislarnos? ¿Qué puede hacernos que lleguemos a ese estado de decir, me siento solo? Fíjense lo que puede ocasionar esto. Tener proyectos diferentes. Es cuando cada quien comienza. Y saben, a veces sucede que tienen proyectos diferentes, pero cuando uno fracasa en su proyecto es cuando le entra la soledad, porque lo que la mantenía ya no lo tiene o no le resultó. Tener proyectos diferentes. También algo que puede aislarnos de nuestra pareja es la mala comunicación. Muchos de los problemas en nuestros matrimonios es por la mala comunicación. Ahí estriba todo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este tema? De que decíamos que tiene que haber un buen emisor y un buen receptor y no tienen que haber interferencias, que así como le mandamos a la televisión para que se vea bien o al radio para escucharlo bien, así tiene que haber en la comunicación. Pero cuando no hay comunicación está el aislamiento. Se levanta un muro en la pareja y comienzan a surgir todos los problemas. Y también algo que nos puede llevar a aislarnos es la falta de convivencia como pareja. ¿Cada cuándo convivimos como pareja? ¿Cada cuándo nos damos escapadas solos? ¡Ay, vayan y avienten los chamacos a la suegra, hombre! O hagan algo, porque eso también
hace que nos vayamos perdiendo el uno del otro. Es que los niños, pues sí, los niños van a crecer y se van a ir y tú te vas a quedar con tu pareja. Y si no supiste crear un vínculo, un espacio de intimidad, que de eso vamos a hablar la semana que viene, pero si no puedes crear ese espacio donde tú digas, ¿sabes qué? Como le digas a tu mujer, como le digas, mañana nos vamos a ir en la tarde como cuando éramos novios a dar la vuelta a la rotonda. Pero está inundada, no le hace, nos vamos en una lancha. El asunto es que tengas espacios con tu pareja. Porque miren, tenemos hijos. Vamos a tener, bueno, nosotros ya no, gracias, ya no. Pero pueden llegar a tener más hijos. Pero aún con todo y los hijos, tiene que haber un punto en el que digas, a ver, este espacio es de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Ahí tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a buscar ese espacio. La soledad es uno de los sentimientos que más teme el hombre. Y es por eso que nuestro Padre Dios ideó esta forma de vida. Y la clave aquí es el acompañamiento. ¿Se acuerdan aquella frase me parece que era de Esther, cuando le dice a su esposo, me parece le dicen, tu pueblo será mi pueblo? De Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así tendría que ser entre nosotros. Tu mamá será mi mamá. ¿Por qué no? Pero es que no le caigo bien. Pues ya la compraste con tu mamá. Ahora tienes que saber cómo hacerle. Perdón. El compañerismo es eso. Es la primera pista que Dios nos da cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, lo contrario a soledad es acompañamiento. Es acompañamiento, es decir, tú tienes que estar consciente que vas a ser compañero de alguien toda tu vida. Cuando comienza a perderse esa idea del acompañamiento, es cuando el matrimonio comienza a irse en picada. Vamos al texto de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 4. Capítulo 4, versículo, ¿qué les dije? 9. Fíjense. Lo voy a leer si no lo han encontrado, para que le pongan mucho cuidado. Dice, más vale, dice la palabra del Señor, Eclesiastés 4, del 9 al 12, más vale estar dos a uno solo. El trabajo rendirá más. Si uno cae, su compañero lo levantará. Pero hay de aquel que está solo. Si cae, nadie lo levantará. De igual modo, si se acuestan juntos, se calentarán. Pero nadie calentará al que está solo. Si uno está solo, lo pueden atacar, pero acompañado podrá resistir. Y si el hilo es triple, fíjense lo que dice. Y si el hilo es triple, no se cortará tan fácilmente. Palabra de Dios. Fíjense cómo nos da un claro ejemplo la palabra de cómo debemos de caminar. Debemos de caminar en acompañamiento. Cuando en la pareja uno de los dos está triste, el otro busca levantarle el ánimo, ¿no? Y eso es la importancia del compañerismo. Si uno está triste y el otro te preocupas, oye, no, pues anímate, levántate. Si te caes, te empuja a que salgas adelante. Es mejor dos que uno solo. Pero fíjate lo que dice. Y si el hilo es triple, no se cortará tan fácilmente. ¿Qué quiere decir? Dos hacen un nudo. Pero si el nudo es triple, no se cortará tan fácilmente. ¿Quién será el tercero que deberá estar? El Señor. ¿Cuál Señor? Aclaren, por favor, porque así empiezan los chismes. El Señor Dios.
Él es el que tiene que ser el tercer invitado a nuestro matrimonio. Nosotros dos podemos hacer un pacto, hacer un nudo fuerte y decir, de aquí no nos mueve nadie, pero aún así batallamos. Pero ¿qué tal si le decimos al Señor, Señor, por favor, vente a nuestro matrimonio? Dice que el hilo no se romperá tan fácilmente. Esta es una clave del compañerismo. Si dos es fuerza, imagínate tres. Revisemos si en el matrimonio ahorita ¿realmente estamos acompañando a nuestra pareja o cada quien va por su lado? Revisemos si los planes de mi pareja son los planes míos. Eso es muy importante. Revisemos si queremos llegar juntos hasta el final. Eso es importante. El compañerismo, hermano, es la primera clave que Dios quiere que tomemos en cuenta, porque para eso es para lo que fuimos formados, como pareja. Dios pensó en alguien que vivía en Zacatecas y el otro vivía allá en Chiapas y se encontraron en Monterrey. ¿Fue casualidad? No, Dios ya tenía ese proyecto, pero para que no se desbarate ese proyecto está este punto que es el compañerismo. Es el que dice, yo voy a estar contigo. Es la primera clave, el acompañamiento. Dios no quiere que el hombre esté solo. Hay momentos que el hombre necesita, y la mujer también necesitará su espacio, pero no puede ser permanente. Es que quiero estar solo. Ah, bueno, y mañana, es que quiero estar solo. No, pues no, ya no está bien el asunto. No estamos llamados a estar solos. Estamos llamados a vivir en pareja, como matrimonio, y por supuesto que con un acompañamiento efectivo. La primera clave. La segunda es la procreación con propósito. Procreación con propósito. Vamos al Génesis 1:28, por favor. Génesis 1:28. Fíjense lo que dice. Vamos desde el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Versículo 28. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 28. ¡Qué gran responsabilidad! Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. ¿Cuántos hijos creen que debamos de tener? ¿Cuántos? ¿Muchos? Fíjate lo que dice la palabra. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. Pero ¿cómo será esa forma de pensar de Dios? Traigan hijos a lo borras. Yo soy muy macho, voy a tener... Como decían antes, decían unas personas antes que la mujer debe ser como la escopeta, cargada y en el rincón. Esa era la mentalidad de antes. Por eso había familias que tenían 12, 15, 8 y unos ampares, 24. Pero vean esto. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. Nosotros tenemos que ponerle ahí: multiplicarnos con propósito. ¿Para qué quiere Héctor 4 hijos? ¿O 2? ¿Para qué los quiere? Tiene que pensar Héctor. ¿Para qué Roberto quiere hijos? Tienen que pensar en la procreación con propósito. Acuérdense, no es lo mismo traer hijos al mundo que para el mundo. No es lo mismo. Es una gran responsabilidad la que Dios nos da en el don de la fecundidad. Es una gran responsabilidad. Por eso es una procreación con propósito. No multiplicarnos como los conejos y que luego cada quien, los hijos, anden por donde quieran. Ese es el problema, que no hemos entendido que el plan de Dios es perfecto. ¿Ustedes creen que Dios quiere que nos multipliquemos para que nuestros hijos sufran? ¿Y por qué sufren nuestros hijos? Pues porque no tenemos un plan para ellos.
yo le decía al Señor, yo le decía, yo quiero, ¿cuántos hijos queríamos? 8. Más que en 4 nos castigaron ya. Nos queríamos 8 hijos. Y le decía, Señor, yo quiero una familia, yo quiero muchos hijos. Y cuando me lo dio, dije, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya los hijos ya los tengo. ¿Ahora qué voy a hacer? Ese es el propósito de Dios. Que tú entiendas la responsabilidad de que es tener un hijo. Que tú tengas esa responsabilidad clara. ¿Para qué lo tuve? ¿Para qué Dios me permite ser padre? Tiene un propósito. Dios no hace las cosas alá y se va. Dios no hace las cosas para que se queden sin terminar. No. No. Pónganse a pensar todos los que tenemos la dicha de ser papás. Cuando cargamos a nuestros hijos pequeñitos que acaban de nacer, ¿qué sentimos? Algo tremendo, ¿no? Ahora imagínense una persona que cuando nace su hijo lo carga y vibra de emoción por su bebé, que a los 23 años lo está enterrando, o a los 24 años ya lo perdió por los vicios. ¿Qué se sentirá? Yo me acuerdo que cuando yo leía antes y veía las noticias que papá golpea a su hijo y que papá, le digo, ¿cómo pueden hacer eso después de haberlo agarrado en sus brazos y después actuar de esa manera tan cruel? Pues sabes una cosa, cuando nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos y entendemos el propósito de la procreación y la gran responsabilidad que tenemos, somos culpables. Somos culpables. Cuando tu hijo crece, te dice, papá, mamá, me enseñaste a decidir. Hoy yo elijo esto. ¿Qué te toca hacer a ti? Acompañar. ¿Cuándo termina la responsabilidad de los papás? Nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Saben que estaba leyendo un texto y tiene un poco de que ver? Porque somos ángel de la guarda de nuestros hijos. Decía, me parece que decía, en la iglesia decían que la función del ángel de la guarda de nosotros es desde que nacemos, hasta que preguntaban, ¿y cuando morimos para dónde se va el angelito de la guarda? Explicaban que se queda contigo y te espera en el juicio. Qué tremendo, el ángel de la guarda. Y nosotros, como papás, debemos de acompañar a nuestros hijos desde que nacen hasta que los entregamos, hasta que los reclama la tierra. Ahí está la clave. Ese es el propósito de Dios. No nos da Dios los hijos solamente para que los alimentemos, para que los vistamos. Nos los da para que seamos responsables de ellos en su vida, en la cuestión moral. Y es muy importante esto. Así como nos preocupamos porque vayan a la escuela, tenemos que preocuparnos también por la moral, por el ámbito moral. ¿De qué sirve? Hay personas, no, mi hijo está estudiando en el mejor colegio, pero la moral, ¿esa de quién es la responsabilidad? De nosotros. En la escuela, grabémonos esto en la cabeza, en la escuela les dan información, en la casa les damos formación, educación.